Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tabaquismo y vamos a hablar del tabaquismo porque realmente se ha convertido en un enemigo muy importante. Y de pronto ustedes me podrán decir, pero nosotros trabajamos en residencias geriátricas y el tabaquismo no es algo que nos afecte demasiado. Sí, les afecta a ustedes y afecta porque hay muchos señores o señoras que han sido tabaquistas a lo largo de la vida y que van a tener un montón de consecuencias respiratorias que esas sí van a tener que ser cuidadas por ustedes. Entonces, ¿qué es el tabaquismo? El tabaquismo es una enfermedad adictiva, es crónica y es recurrente, ¿sí? Porque se presenta por la adicción que produce la nicotina. O sea, cuando ustedes van fumando, o sea, cuando las personas fuman, en esa absorción del cigarrillo, básicamente el tabaco tiene un producto que es la nicotina y que es terriblemente adictiva. Razón por la que cuesta tanto dejar de fumar. El tema es que este consumo de tabaco produce muchísimas enfermedades que son nocivas para la persona que fuma, pero también para el fumador pasivo. Y es la primer causa, las enfermedades que produce el tabaco, son la primera causa de invalidez y de muerte prematura en el mundo. Creo que es momento de empezar a pensar por qué razón es que fumamos. Si conocemos cuáles son todas las consecuencias, por qué razón fumamos. Y sobre todo, por qué, sabiendo que es la primera causa de invalidez y de muerte prematura en el mundo, creo que es también un momento de reflexión donde uno tiene que evaluar y poner en la balanza a ver cuáles son los beneficios de fumar, que en realidad no son ninguno, y cuál sería la razón por la cual no puedo dejar de fumar. E incluso lo vamos a ver a lo largo de esta charlita, las consecuencias que trae el tabaco en nuestros residentes, en aquellos que han fumado, pero también en todo el público en general. Fíjense que el fumar está relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, ya sea cáncer de pulmón, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer, bueno, diferentes, ¿sí? Y más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. Tengan muy presente que la enfermedad cardiovascular está dentro de un grupo que se llama síndrome metabólico. Las que hicieron un curso conmigo ya lo conocen. El síndrome metabólico es cuando hay un aumento de la presión arterial, un aumento de la glucosa y un aumento del colesterol, ¿sí? Sumado al sedentarismo, sumado al aumento de peso, etc., va a traer como consecuencia esos tres ítems el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una enfermedad, pero ¿cuál es la consecuencia más grave del síndrome metabólico? Es que es la puerta de entrada a el ACV o el infarto de miocardio. Y esas son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, fumar es parte también de esta puerta de entrada, como yo les comento, hacia las enfermedades vasculares. Fíjense que en el 90% de las muertes por cáncer de pulmón, ¿sí? Y en el 80 o 90% de las enfermedades pulmonares tienen que ver con el fumar. Es el 90%, no es el 10 ni el 5, es el 90%. O sea, realmente es una conducta, la de fumar, o es una decisión que está directamente relacionada con la patología, con la enfermedad. El tabaco es una sustancia adictiva, debido principalmente, como les dije, a la nicotina.
¿Por qué es una sustancia adictiva? Porque va a actuar sobre el sistema nervioso central. Y de esa forma va a crear una adicción no solo física, sino también psíquica y también social. Por ejemplo, la gente que fuma necesita tener algo en la mano. Es uno de los ejemplos, hay muchos por supuesto, ¿no? Pero necesita tener algo en la mano, porque no sabe qué hacer con sus manos, porque de pronto es inseguro, y entonces le parece que, en este caso, teniendo un cigarrillo en la mano, lo hace más seguro. También es una adicción, como dijimos, psíquica. Yo me siento nervioso y me fumo un cigarrillo para tranquilizarme. Estoy angustiado y me fumo un cigarrillo para tranquilizarme. Pero en realidad vamos a ver que ese relax es mucho peor que tener los nervios o tener la angustia. Y desde el punto de vista físico, bueno, porque si actúa sobre el sistema nervioso central tiene el estímulo de la nicotina y en el momento que le falta, se los va a pedir. Razón por la que van a querer fumar. Desde ya, comento que la mayoría de las obras sociales tiene dentro de todo lo que están presentando como servicios la posibilidad de dejar de fumar, porque para dejar de fumar uno necesita ir a un médico, además de tomar la decisión. Muchas veces el que es un fumador crónico, que fuma 30 o 40 cigarrillos por día y que realmente no lo puede dejar, aunque tome la decisión, necesita de una ayuda médica. ¿Justamente por qué? Porque trabaja la nicotina o el tabaco sobre el sistema nervioso central. Dijimos que tenía un efecto psíquico, porque la nicotina tiene efectos antidepresivos y de alivio del síntoma de la ansiedad. Por eso es que cuando alguien está muy triste o se siente mal o se siente depresivo, fuma, ¿sí? O está ansioso y fuma. Entonces uno diría, bueno, ya que es antidepresivo y ansiolítico, ¿por qué no se usa el tabaco? Bueno, porque en la segunda mitad del siglo XX se descubrió que hay antidepresivos y ansiolíticos que son mucho más eficaces, ¿sí? Pero que no crean una adicción tan severa ni tampoco tienen las contraindicaciones tan terriblemente severas que tiene la nicotina. Entonces, en general las benzodiazepinas, ¿sí? Que son lo que ustedes conocen normalmente como el Rivotril, el Alplax, ¿sí? Son ansiolíticos que se utilizan y que si uno los toma de por vida, obviamente que van a crear una adicción, pero que en realidad no van a traer tanta complicación al cuerpo ni van a crear tanta dependencia como lo es el cigarrillo y sin embargo son mucho más eficaces las benzodiazepinas. Y dentro de los antidepresivos, bueno, hay muchísimos antidepresivos de muchos tipos y los resultados con el antidepresivo son 95,99 veces mejor que fumar un cigarrillo y obviamente es 100% más sano. Sobre todo porque el antidepresivo se va a tomar siempre en compañía de un médico que lo va a seguir y que va a saber en qué momento va a decir basta. Además, el hecho de fumar, ¿sí? No solo va a afectar a la persona que fuma, sino también va a afectar a los que están al lado, que son los fumadores pasivos. Acá vemos que el tabaco como tal es lo que menos se fuma, ¿sí? Porque, excepto del tabaco natural, que
también es perjudicial porque la nicotina está en el tabaco. Todo lo que se comercializa, o sea, todo el cigarrillo que ustedes compran en el kiosco, todos están adulterados con sustancias químicas. ¿Para qué? Para hacerlo más adictivo, para que tenga un sabor diferente, para que tenga un sabor mejor. Y entonces yo fume Marlboro en vez de fumar, yo no fumo, así que muchas marcas no le puedo decir, en vez de fumar Jockey, en vez de fumar, bueno, cualquier otro cigarrillo. Entonces lo que hacen es adulterar aún más las sustancias que están dentro de lo que es el tabaco y del cigarrillo para que las personas sientan que un sabor es mejor que el otro y por el hecho de que también es más adictivo, elijan esa marca. O sea que es una cosa absolutamente comercial. Obviamente que poniéndole esos aditivos hacen que la toxicidad sea mayor. Y tengan muy en cuenta lo que les dije al principio, que el tabaco, por muy puro que sea, que uno compra el tabaco solo y compra el papel y lo lía para hacerse un cigarrillo, siempre va a causar un daño irremediable. Porque la única opción que minimiza el riesgo de padecer enfermedades respiratorias simplemente es no fumar. A ver, en el momento de fumar, yo tomo un cigarrillo y le dan una pitada, o sea, absorben. Eso le va a producir en el momento un aumento del ritmo cardíaco, un aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento de la tensión arterial. El humo va a producir una reacción que es irritante en las vías respiratorias, porque ese humo está lleno de tóxicos. Entonces, al pasar por todo el camino de la vía respiratoria, lo va a irritar. Al irritarlo, ¿qué hace el cuerpo? El aparato respiratorio lo único que acepta es aire, aire puro. Pero si tiene algún tóxico o algo que es ajeno a este aire, el aparato respiratorio se va a defender. ¿Y cómo se va a defender? Produciendo tos y moco. Entonces, la producción de moco y la dificultad para eliminarlo es la causa de la tos. Entonces, se produce una inflamación de todo el árbol bronquial, produciendo la bronquitis. No la bronquitis aguda que podemos tener porque hay un virus o una bacteria o lo que fuere, sino la bronquitis crónica por una constante dificultad en la respiración y una constante producción de moco, constante tos y una constante irritación de la vía respiratoria. Entonces, hasta acá tenemos problemas con el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Tenemos un aumento de moco y de la tos, que va a producir una bronquitis crónica con una inflamación del árbol bronquial. Y por ende, si tenemos todo ese árbol bronquial inflamado, también se va a producir una disminución de la capacidad pulmonar. ¿Qué es la capacidad pulmonar? Es la cantidad de aire que puede tomar nuestros pulmones y la cantidad de oxígeno que va a quedar como consecuencia del intercambio gaseoso. Entonces, al disminuirse la capacidad pulmonar, disminuye también la cantidad de oxígeno que va a tener una persona. Y entonces, al tener menos oxígeno, la persona tiene mayor cansancio y tiene una disminución de resistencia en la relación a un ejercicio. A un ejercicio y no necesariamente a correr o hacer un ejercicio en un gimnasio. Incluso el de caminar, al de trasladarse dentro de su casa. Esa capacidad pulmonar que se ve disminuida, lo vamos a ver reflejado en que nuestros músculos ni nuestro cerebro va a tener el suficiente oxígeno y la reacción va a ser trabajar a media máquina. Por eso es que la persona está con mayor cansancio y no tiene una buena resistencia, ni tampoco va a tener
una buena respuesta cognitiva. El humo del tabaco está constituido por dos fases, una volátil y una gaseosa, ¿sí? Volátil o gaseosa, y una fase sólida. La fase gaseosa representa el 95% del peso y posee 500 componentes. Y la fase sólida representa el 5% del peso de ese humo y está formada por 3.500 componentes, entre los cuales se van a destacar tres. Esos 3.500 componentes son los que entran al organismo a través del humo del cigarrillo. Y se va a destacar la nicotina, responsable de la adicción, como ya lo hemos comentado hace un ratito, el monóxido de carbono, responsable de las enfermedades cardiovasculares, y el alquitrán, responsable de los cánceres asociados. Se identificaron más de 4.000 sustancias en el humo del cigarrillo y por lo menos 60 son probables carcinógenos. Entonces, el monóxido de carbono es justamente el residuo de nuestra respiración. Cuando nosotros tomamos aire para quedarnos con el oxígeno, una vez que nuestro cuerpo se queda con el oxígeno, ¿qué hace? Saca al exterior los residuos. ¿Cuáles son esos residuos? El monóxido de carbono, que en este caso, o sea, en el caso del fumador, la persona lo está tomando. Por eso aumentan las enfermedades cardiovasculares. El alquitrán. El alquitrán por sí mismo, ¿no? ¿Para qué se usaba antes? Se usa como un elemento que sea impermeable. Fíjense que el alquitrán se queda pegado en el tejido pulmonar siendo impermeable justamente. Entonces, no permitiendo que se produzca este intercambio gaseoso y no permitiendo que nos quedemos con el 100% del oxígeno que se toma al respirar. ¿Qué pasa con el tabaquismo y el embarazo? Durante el embarazo, el tabaco multiplica el potencial dañino, no solo para la persona que fuma, sino también para ese bebé que está en camino. ¿Sí? Entre todos esos riesgos, básicamente está aumentado el riesgo de embarazo ectópico, o sea, fuera de lugar, y de hemorragias vaginales. Ambos pueden producir la pérdida del embarazo. También va a producir alteraciones cardíacas en el bebé y riesgo de nacer el chiquito con bajo peso. También va a tener insuficiencias respiratorias y riesgo de padecer muerte súbita una vez que haya nacido, infartos o leucemia infantil. Entonces vemos que acá el tabaquismo y el embarazo diríamos que no pueden ir jamás de la mano. Las fumadoras en general van a dar a luz chiquitos de bajo peso, entre 150 y 250 gramos menos que las mujeres no fumadoras. Es muchísimo 250 gramos. A veces 250 gramos es la cantidad de gramos que necesita un niño para salir de alta cuando nació con bajo peso, por otras razones, o para un niño prematuro. O sea que bajarle 250 gramos solamente por el hecho de fumar es un acto de muy poca responsabilidad. Además, tanto la nicotina como el monóxido de carbono van a pasar al cuerpo del feto, no van a quedar solamente en la mamá. Se ha demostrado que la concentración de carboxiemoglobina es 2 veces mayor en la sangre del feto que en la de la mamá. O sea que el niño va a estar mucho más intoxicado que la mamá. Y si la madre fuma durante los últimos 6 meses del embarazo, va a aumentar el riesgo de muerte para el chiquito, o sea, para el recién nacido. Y las mujeres que fuman también corren más riesgo de sufrir un desprendimiento prematuro de la placenta. O sea que la mujer embarazada que fuma tiene, además de todos los riesgos de un fumador común,
aumentado su propio riesgo y duplicado el riesgo del bebé. ¿Qué pasa con el tabaquismo y el cáncer? Como dijimos, dentro de todos los componentes que iban en el cigarrillo, hay 60 que tenían que ver con la producción de cáncer de diferentes lugares. Pero en realidad hay algunos que están mucho más probados, entonces se vio que realmente el cáncer de boca, el de faringe, el de laringe, el de estómago, páncreas y vejiga tiene muchísima relación con los pacientes fumadores. En el humo del tabaco también se van a encontrar otros elementos que son carcinógenos y que para las personas y que están clasificados en el grupo 1 en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. ¿Por qué puse esto? Porque es importante que sepan que esto es un trabajo a nivel mundial. Esto no es un trabajo de alguien que quiere decir dejen de fumar porque no es bueno fumar, sino que se han hecho estudios muy importantes para disuadir a las personas que fuman, porque en realidad no hay nada dentro del cigarrillo que pueda ser beneficioso. E incluso les comento que con el cannabis, que bueno, ahora se está usando en forma terapéutica, tampoco es bueno el cannabis en forma de cigarrillo, porque el fumar un cigarrillo de cannabis también tiene el efecto irritante que habíamos comentado en el fumar un cigarrillo común. Entonces, el cannabis por eso se da en gotas, se da como un inhalador, bueno, eso lo verá el médico especialista en el tema. Pero tengan presente que todos estos estudios que se han hecho con el tabaco se han hecho a nivel mundial para evitar y para disminuir la cantidad de muertes, ya sea por el tabaquismo y todas las relaciones como vamos viendo, ¿no? El tabaquismo y el cáncer, el tabaquismo y el embarazo, y todos los que vamos a ver después. Fíjense, acá tenemos dos pulmones. Fíjense lo que pasa con el cáncer de pulmón. O sea, el cáncer de pulmón puede tomar gran parte del pulmón, pueden tener la suerte de que sea muy pequeño, pero también puede tomar gran parte de un pulmón, y ese pulmón no está en buenas condiciones. Si ese cáncer es producto, por supuesto, del cigarrillo, porque ese pulmón ya va a estar intoxicado con la nicotina, con el alquitrán y con el monóxido de carbono. ¿Qué pasa con el tabaquismo y la patología vascular? O sea, con esa predisposición a hacer una ACV o con esa predisposición a hacer un infarto. Entonces, la primera causa de muerte en la sociedad occidental justamente son las patologías vasculares. ACV, enfermedades cerebrovasculares, y enfermedad isquémica del corazón, o sea, el infarto agudo de miocardio o las enfermedades de las coronarias. Las coronarias son las arterias que envuelven al corazón y que le llevan nutrientes y oxígeno al corazón. Entonces, el fumar, con todas las consecuencias que hemos visto, van a enfermar justamente a todos nuestros vasos, produciendo a nivel cerebral el ACV, a nivel cardíaco el infarto. Dejar de fumar a cualquier edad va a reducir a la mitad el riesgo de muerte por enfermedad coronaria. Y entre las múltiples sustancias del humo del cigarrillo, las que presentan un mayor efecto adverso son la nicotina y el monóxido de carbono. Les repito, la nicotina porque es la responsable de la adicción y el monóxido de carbono porque es un residuo, es un tóxico. Si el cuerpo, en una situación normal y por naturaleza, en el intercambio gaseoso que se produce en el pulmón, cuando nosotros inspiramos, tomamos el aire, la sangre se queda con el oxígeno y devuelve el monóxido de carbono como residuo de la respiración celular, evidentemente es porque eso es tóxico. Eso es porque hay que dejarlo exteriorizarlo, sacarlo fuera del cuerpo.
Y acá justamente estamos haciendo lo contrario. Lo que se está haciendo es inspirando nicotina e inspirando monóxido de carbono. La patología vascular realmente es muy severa, no solo porque es también, porque dijimos, ¿no?, que es la primera causa de muerte en la sociedad, sino también porque tiene un índice altísimo de discapacidad, altísimo. Una persona que tiene una ACV puede quedar con una discapacidad muy importante y ser justamente el punto de inflexión para, por ejemplo, entrar a una residencia geriátrica. Y estoy hablando de personas que son más jóvenes o que tienen 60 o 65 años y que uno en general considera que todavía no están o no tienen patologías como para vivir en una residencia. Fíjense que este es un tejido vascular que debería ser todo rojo y sin embargo, acá verán cómo está infiltrado por todo tejido que no tiene que ver justamente con lo vascular, con lo rojo, con las células de la sangre. Acá debería haber célula sanguínea, acá debería haber célula sanguínea, acá también, y sin embargo está todo fibrosado. O sea, la luz arterial va a estar sumamente disminuida. ¿Qué pasa con el tabaquismo y la enfermedad respiratoria no tumoral? Ya hablamos del cáncer, ahora veamos la no tumoral. Los efectos del tabaco sobre las vías respiratorias se han descrito tanto a nivel de estructura, por ejemplo, el alquitrán que tapa la estructura aérea y no permite que haya un buen intercambio en los alvéolos y en los capilares, como en los mecanismos de defensa pulmonar. Entonces, si por un lado tengo un pulmón que no puede expandirse, que no tiene una buena absorción del oxígeno, que sus alvéolos se encuentran imposibilitados de hacer el intercambio, quedarse con el oxígeno, sacar el monóxido de carbono, y por otro lado tengo que el fumar irrita toda la vía respiratoria y hace que el aparato respiratorio, como les dije antes, se defienda. Entonces, ¿qué va a pasar desde lo estructural y desde los mecanismos de defensa? Va a provocar en los fumadores una sintomatología respiratoria y también de deterioro pulmonar. El tabaco va a causar hipersecreción, lo que va a dar origen a la tos y a la expectoración, pero a la expectoración crónica. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Porque esa, si no deja de fumar, esa tanto sintomatología respiratoria como deterioro de la función, cada vez va a ir evolucionando más y va a ser cada vez más crónica, llegando a producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el EPOC, que es lo que últimamente se está pidiendo que todas las personas que tengan inconvenientes, que sientan que cuando suben un piso ya no pueden respirar bien o se agitan demasiado o que no pueden caminar demasiado rápido, bueno, se está haciendo prevención, porque esta es una enfermedad que no tiene cura, pero que sí tiene mucho tratamiento y que puede mejorar con el tratamiento y tener una calidad de vida superior. Y además con el síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. Una persona durmiendo, no se va a dar cuenta, deja de respirar una cantidad de tiempo porque está obstruida su vía respiratoria. ¿Obstruida por qué? Por la hipersecreción, por la inflamación. Y en una apnea dejamos de respirar, no entra oxígeno y el cerebro sufre y por ende va a sufrir el resto del organismo. ¿Qué pasa con el tabaquismo y la patología digestiva?
El consumo de tabaco también está asociado a la gastritis, a las úlceras gastroduodenales, a la esofagitis por reflujo, a la hipertrofia, o sea, al aumento de las papilas gustativas, que va a traer como consecuencia un déficit en el sentido del gusto. Y además, imagínense que si alguien tiene un poquito de reflujo por alguna situación, va a tener una esofagitis, o sea, una inflamación constante del esófago por esa irritación que causa el tabaco. Y además, los cánceres, como dijimos, de boca, lengua, laringe, esófago y páncreas. Si alguna lo ha visto, si ha tenido algún paciente, el cáncer de lengua, de boca, de laringe e incluso el esofágico, son cánceres muy agresivos, donde la persona pierde terriblemente su calidad de vida. O también el cáncer de páncreas, que muchísimas veces no da demasiado tiempo como para hacer tratamientos que puedan mejorar la patología. ¿Qué pasa con los fumadores pasivos? Que dijimos que son aquellas personas que están en contacto constante con los fumadores activos, o sea, con aquel que inhala el humo del cigarrillo. El fumador pasivo inhala el humo que saca la otra persona. La exposición pasiva al humo ajeno también causa trastornos graves, tanto cardiovasculares como respiratorios. Principalmente la cardiopatía isquémica, o sea, la posibilidad de sufrir un infarto de miocardio. Y también el cáncer de pulmón, o sea, el cáncer de pulmón por haber sido simplemente un fumador pasivo. Y en las mujeres embarazadas, obviamente de fumadores pasivas, también se le va a provocar un bajo peso del recién nacido. Y entre los lactantes, o sea, entre los niñitos que han nacido, probablemente tengan muerte súbita. Y todo esto simplemente por estar al lado de alguien que fuma. Por eso es tan importante el hecho de, como, bueno, por suerte se ha establecido, que no se pueda fumar en lugares cerrados y que dentro de la casa, que nadie puede meterse dentro de una casa, pero que dentro de la casa se logre que la persona que fuma lo haga afuera. Por lo menos para evitar la pasividad de los que viven, o sea, el hecho de las consecuencias de ser un fumador pasivo por estar conviviendo con alguien que fuma. ¿En qué consiste la prevención? En dejar de fumar. Básicamente, la prevención es eso, dejar de fumar. Y evaluar, en este caso, leer atentamente cada uno de los slides y no verlos como algo lejano, pasivo, que se hace en otro lugar. No, es algo que nos toca a todos de cerca y que lamentablemente se sigue vendiendo, se sigue comercializando como algo legal. Entonces es muy importante conocer qué cosas causa el cigarrillo y cuáles son las consecuencias más importantes, pero por sobre todo las más graves. Y por sobre todo en la embarazada, donde es responsable no solo de su vida, sino de una vida que está por venir al mundo. Entonces, más allá de ustedes poder mirar cada una de ellas, quiero que les quede claro el concepto de fumar me va a traer consecuencias físicas a nivel del pulmón, que van a ser irreversibles en la mayoría de los casos, y también consecuencias a otro nivel. Uno de los más graves, el cardiovascular. Otro muy grave, el cáncer. Entonces, es una situación en la cual es importante conocer y, obviamente, tener una conducta de dejar de fumar. Lo que vamos a ver ahora en la siguiente charla es la relación directa
que hay con estas enfermedades no tumorales, ¿sí? Con el EPOC, básicamente, que es una de las enfermedades que nosotros vemos dentro de la residencia y que además tenemos que tratar de conocerla como para llevar adelante de la mejor manera posible esta enfermedad. El EPOC lo vamos a ver más exhaustivamente, pero el EPOC deja una invalidez realmente muy importante, ¿sí? Y además conocer que, y recordar que el fumar dentro de una residencia está prohibido por dos razones. Una, toda esta charla. Y la segunda es porque es una de las causas más importantes de un siniestro dentro de la residencia, o sea, de un incendio. Y además de un accidente. A veces hay personas que entran a la cocina y que quieren prender su cigarrillo con la hornalla. Hay otros que se quedan dormidos con el cigarrillo y se les cae sobre la cama, o tocan una cortina o cualquier tela que es fácilmente inflamable y entonces es producto de un incendio. Si por alguna razón la residencia les ha permitido fumar, tienen que hacerlo fuera de la residencia y los fósforos o el encendedor que queden en manos de las asistentes, por lo menos para evitar el hecho de que se puedan quemar algo y provocar un incendio. Y sobre todo que cuando están fumando ustedes los puedan ver, los puedan observar, porque dentro de una residencia hay mucha gente que fuma, no mucha, perdón, hay algunas personas que fuman y que además pueden tener algún problema cognitivo y no se dan cuenta que se les cae el cigarrillo o que pueden llegar a tocar una tela. Así que atención con este punto, y como vieron esta clase o esta charla no solamente va dirigida hacia las asistentes con respecto al trabajo residencial, sino también a cualquier persona que pueda fumar.